Bueno, pues nada más lejos de lo que se esperaba. Sorpresón en el dato de empleo de los Estados Unidos. Se esperaba menos creación de empleo, que se siguiera creando trabajo, siguiera creándose nóminas no agrícolas, pero menos que en el mes anterior. Bueno, pues fíjense, porque el dato no tiene absolutamente nada que ver con lo que se esperaba. 336.000 nóminas no agrícolas es lo que ha creado la economía de los Estados Unidos en el mes de septiembre. Por lo tanto, no, el mercado laboral de los Estados Unidos no está enfriando, se sigue creando cada vez más y más empleos. Se esperaba que de 187.000 se crearan en este mes 170.000 concretamente. Bueno, 336.000 ha sido el dato final, el dato que acabamos de conocer. También se revisa, por cierto, el dato del mes anterior a 227.000 nóminas no agrícolas. El mes anterior nos daban el dato de 187.000. Bueno, pues ahora se nos dice que en el mes de agosto se creó más empleo incluso. Eso sí, no hay bajada del paro. Se crea más empleo de lo esperado, pero no hay esa bajada del paro que se esperaba por parte de los analistas. Se queda el dato de desempleo en el 3,8% cuando se esperaba que bajara una décima, 3,7. Vamos ya a ver lo que está pasando en los mercados, los movimientos, porque ya les avanzo que esto puede crear tensión en un mercado que esperaba precisamente lo contrario, que se desacelerara esa creación de empleo y que incluso tuviéramos un dato de paro que, bueno, en este caso fuera algo mejor, 3,7, pero el mercado por lo menos ya lo tenía. Miren, fíjense en ese movimiento que estamos viendo ahora en, por ejemplo, la rentabilidad de los bonos de la deuda pública. Se dispara esa rentabilidad, por lo tanto sale dinero, bajan, se desploman los precios y enseguida también echamos un vistazo a qué está pasando en la renta variable, a cuál es el movimiento dentro de los índices americanos que todavía no están abiertos, pero ya saben que todavía tenemos esos futuros. Bueno, pues fíjense el movimiento del Nasdaq, que está ya cayendo un 1% cuando estaba repuntando un poquito en los futuros. El S&P 0,79%, caída importantísima, por lo tanto, en estos índices de renta variable que todavía no han abierto, pero que ya tenemos en futuros. Eduardo Bolinches, muy buenas de nuevo. Caída bastante importante en la renta variable americana, índices que no se esperaban que subiera esa creación de empleo, lo ha hecho, más de 300.000 nóminas no agrícolas creadas en el mes de septiembre y el mercado otra vez cae. Bueno, vamos a ver, mercado laboral muy fuerte, lo cual significa puertas abiertas para seguir subiendo tipos de interés. Así que ese 30% de probabilidad se acabará de multiplicar por 2 ahora mismo, ¿no? A que en noviembre tengamos subida de la FED. ¿Qué significa esto? No solo el mercado de valores baja. Vemos, por ejemplo, la caída que va pues ya por más de media figura en el par euro-dólar, es decir, que tenemos dólar más fuerte. Caída en el oro, un dólar fuerte pues está penalizando también al oro, también pues con un movimiento un poquito más volátil en la medida que intenta despegarse, pero también tenemos velón negro en el oro, en el par euro-dólar, como no, también en el mercado de valores, como bien habéis comentado, un Nasdaq también bajando, S&P, Nasdaq, S&P, Dow Jones, y luego, pues bueno, en menor de medida, pues esto pues también arrastra las bolsas europeas bueno, pues que decimos adiós a los 9.200 y es altamente probable que en el IBEX 35 digamos adiós a ese intento hoy, última oportunidad de reentrar dentro de lo que es el canal que hemos estado 4 meses de él, ¿no? Sería muy interesante cerrar cierre semanal por encima de los 9.215 aproximadamente, nos jugamos todo y no nos lo están poniendo fácil los estadounidenses, Wall Street en definitiva. Así que subida de tipos de interés casi seguro y todo, absolutamente todo a la baja. Pues Eduardo Bolinches, analista financiero de Invertia.com, muchísimas gracias, como siempre, un placer tenerte. Venga, el placer es mío, saludos, feliz fin de semana. Pues lo decía Eduardo, parece que está clarísimo que todavía quedan subidas de tipos por delante porque el mercado laboral no se está viendo para nada afectado por ese ciclo de subidas de tipos tan rápido, tan fuerte que ha hecho la Reserva Federal. Se sigue creando empleo y se sigue creando a un ritmo que los analistas no esperaban. Cae la renta variable, caen los futuros de Wall Street, más de un 1,2% ya para el Nasdaq, se acercan ese 1% para el S&P, 0,8%, cae el euro, sube el dólar y sube de qué manera. Ahora está repuntando, está bajando el euro dólar, subiendo por tanto también el dólar, en este caso el par euro dólar, bajando un 0,4 cuando lo teníamos en positivo, con un movimiento muy tenue, muy ligero, pero ahora está retrocediendo, lo cual significa que el dólar está adelantando posiciones. ¿Por qué? Pues porque el mercado da por hecho que va a haber más subidas de tipos por parte de la Reserva Federal y eso hace que el dólar se vuelva una moneda muy fuerte. Mientras tanto, aquí en Europa se habla de recesión, se habla de no crisis muy
importante o muy preocupante, sino de posiblemente una recesión. Lo ha dicho hoy Isabel Schnabel, miembro del Banco Central Europeo. Pero mientras tanto, en Estados Unidos parece que de momento el mercado laboral sigue absolutamente intacto. Renta variable, 1,17%, el futuro del Nasdaq, el S&P también cayendo un 0,8%, y ahora mismo acaban de darse la vuelta también algunos índices europeos, o por lo menos en los futuros, como es el caso del IBEX, que está cotizando con caídas, aunque en el contado no lo está haciendo. Vamos a analizar en detalle ese informe de BLS, del Bureau of Labor Statistics, de ese informe, bueno, donde ya tenemos desglosado exactamente el porqué de esos datos tan buenos de empleo, de creación de empleo, y ese dato de paro que no se ha movido, 3,8%, que aún así sigue estando históricamente bajo. Javier del Valle, ¿qué nos dicen en ese informe desde el gobierno de Estados Unidos? Muy buenas tardes, Marta. Pues efectivamente, 336.000 nóminas no agrícolas que se crean. Un llamamiento al informe que comentaba esta mañana Bank of America Michael Hartnett, quien avisaba de que esto podía pasar. Decía además que podíamos ver una lectura por encima de 300.000, algo que el mercado no esperaba para nada, y donde decía que los rendimientos podían dispararse incluso a un nuevo máximo. Es exactamente lo que está pasando en estos momentos. Se esperaban 170.000 nóminas después del flojo dato de ADP de nóminas privadas, y parece ser que ha sorprendido realmente esa creación de nóminas por encima de 300.000, 336.000, uno de los mejores datos en los últimos meses. También además viene con revisión del último mes, y es que hasta 2023 se estaba haciendo una cosa extremadamente peculiar, y era que el gobierno estadounidense estaba revisando todos los meses de 2023 a la baja en la creación de nóminas. Pero es que el último mes se ha revisado al alza. De 187.000 que conocíamos en el mes de agosto, se han revisado a 227.000 nóminas, así que ha sido más alto el dato de agosto que el que tuvimos el mes pasado, y este mes veremos, por supuesto, el mes que viene cuánto se revisa, pero 336.000 nóminas. Empieza a haber datos de empleo, obviamente todos los datos de empleo que comparte el BLS, como por ejemplo esas solicitudes iniciales de desempleo que veíamos ayer, están en niveles mínimos, por lo que todavía no vemos ese paro dispararse, todavía no vemos esa gente quedarse sin trabajo de forma masiva. Y lo que sorprende sobre todo es la contratación, porque por un lado sí que no llega todavía la destrucción de empleo, no llega ese despido masivo, pero por otro lado estábamos viendo que otros indicadores nos indicaban que el mercado laboral se está desacelerando fuertemente, se estaba enfriando fuertemente. Pues sorprende que la contratación vuelva a dispararse en el mes de septiembre. Si vemos además y analizamos parte por parte, punto por punto, vemos tasa de desempleo que se mantiene exactamente igual que el mes pasado, 3,8%. Hay que decir que la tasa de participación también se mantiene exactamente igual que el mes pasado. El mes pasado ya tuvimos un incremento en la tasa de participación, se queda en 62,8%, y el crecimiento de los beneficios por hora se mantiene en 0,2% mensual de incremento, el mismo que el mes pasado. Se esperaba un incremento, no lo ha habido, y en términos anuales se mantiene en el 4,2%, una décima menos que el mes pasado, Marta.